Familia, qué bendición es volver a compartir con ustedes. Cuando estábamos mirando el video que estuvimos mirando, Dios va a empezar a transformar nuestras vidas. El propósito de Dios es que nosotros seamos transformados. Pero para que Dios empiece la transformación en nuestras vidas, es importante y necesario que cada uno de nosotros, recordando o quizás añorando las cosas del pasado, para que vuelvan a ser de acuerdo a lo que Dios puso en nuestro corazón, y dejando de un lado aquellas cosas que estorbaron nuestro caminar cristiano, aquellas cosas que no nos daban la libertad para poder seguirle a Dios. Es importante y necesario que nosotros volvamos a empezar. ¿Por qué digo volvamos a empezar? Porque yo recuerdo aquellos días cuando recibí a Cristo en mi corazón. Cristo resplandecía en mi vida, rebosaba en mi vida. No tenía otra cosa sino que yo, el compartir, el expresar, el decir cuánto Dios ha cambiado en mi vida. Y para mí era tan importante que todo el mundo me escuchara de que yo cambié, que yo soy cristiano. Pero el tiempo, las cosas fueron mermando esta decisión que yo tuve en esos tiempos. Y al ir mermando esa decisión, iba mermando también mi relación con Dios. Y es por eso que Dios habló a mi corazón y me dio este mensaje, en el cual titula Volvamos a empezar. El volver a empezar significa olvidarse de todas aquellas cosas malas, recordar aquellas cosas buenas e irles mejorando para que el Señor, en su manifestación, en su propósito en nuestras vidas, pueda seguir alimentándonos. Por eso es que hoy hemos llamado al título de esta charla, Volvamos a empezar. Volvamos a empezar con un nuevo brío, con una nueva decisión, con un acercarnos a Dios para que fuertemente ligados a su mano podamos caminar. Dios en este tiempo quiere que alcances lo que una vez soñaste. Dios quiere que llegues a la meta que tú te trazaste en algún día. Dios quiere dejarte que tú culmines esa visión que llegó a tu corazón. No quiere que te quedes en medio camino, sino que quiere que Dios vaya superándote, vayas adquiriendo. Por lo tanto, Dios quiere que alcances lo que una vez soñaste que esto sucedería. Dios quiere que alcances esa madurez en las cuales Dios quiere y anhela que cumplas con el propósito y el anhelo que tú tuviste. Por lo tanto, Dios quiere empezar a que cada uno de nosotros escribamos la nueva historia de este nuevo ser, de este nuevo hijo de Dios que ha empezado su vida. Ya no quiere que te acuerdes de las cosas que viste en otros cristianos. Ya no quiere que te acuerdes de que otros cristianos son favorecidos por Dios, sino que quiere que tú empieces a escribir tu historia. Dios quiere que empieces a desarrollar todo aquel potencial que Dios puso en tu corazón para que lo busques a Él,
para que tus actitudes, para que tus pensamientos y tus decisiones sean apegados siempre a la palabra de Dios. Por lo tanto, ahora Dios quiere permitir que tú empieces a hacer tu historia, mi hermano. Esa historia que muchos van a ver, esa historia que muchos van a mirar, el cambio, las razones por las cuales tú estás viviendo ahora. Tú vas a extender el cambio en tu propia historia para que tu vida sea marcada por milagros, para que tu vida sea marcada por decisiones de fe, de constancia, de superación, de desafíos. Y más que todo, Dios quiere que experimentes cosas sobrenaturales, mi hermano. Porque ya no queremos cosas naturales, queremos cosas sobrenaturales. ¿Cuántos quieren que el Señor actúe en sus vidas haciendo cosas sobrenaturales? Eso quiere Dios para cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros demos un paso mucho más adelante, no a buscar las cosas naturales, sino a buscar las cosas sobrenaturales. Y Dios nos va a utilizar a todos, sin excepción de persona. Porque Dios nos ama de igual a todos. No tiene favoritismo con nadie. Entonces lo que Dios quiere decirte es que Dios está preparando tu vida. Cuando Dios empieza a preparar tu vida, también da un impulso para que tú puedas prepararte a ese nuevo cambio. El cambio no llega de la noche a la mañana. El cambio llega de acuerdo a la decisión que tú tomes, a la actitud que tú tomes, a lo que quieras hacer, a donde quieras llegar. Pero Dios tiene ese compromiso contigo. Dios quiere darte y está abierto para que tú empieces a actuar, para que tú empieces a dar las buenas nuevas a los demás. Dios quiere dejarte con la boca y los ojos abiertos de los milagros extraordinarios que va a hacer de aquí en adelante en su iglesia. Y tú vas a ser protagonista de esos milagros. Tú vas a ser el quien lleve el mensaje de Dios hacia todos aquellos que no lo conocen. Dios te va a utilizar como sanidad, como portentos, como milagros. Dios te va a utilizar a ti. Lo único que tienes que estar abierto al designio de Dios, al propósito de Dios. Porque Dios tiene un tiempo para todo. ¿Cuántos saben que Dios tiene tiempo para todo? Si tú sabes que Dios tiene tiempo para todo, hoy es el tiempo de la multiplicación y de la transformación de cada uno de sus hijos. Hoy empieza, pero para eso tienes que empezar una nueva manera de vivir. Eclesiastés capítulo 3 versículos 1 y 8 dice claramente su palabra: hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, un tiempo para sanar, un tiempo para destruir, un tiempo para construir, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. O sea que Dios tiene un tiempo para todo. Y si nosotros sabemos que Dios tiene un tiempo para todo, hoy ha llegado nuestro tiempo. Y si tú quieres inmiscuirte en el propósito de Dios, da un paso adelante y entra en ese tiempo. En ese tiempo de cambio, en ese tiempo de un verdadero trastorno en tu vida. Ahora, nadie conoce cuánto dura un cambio o cuánto dura un tiempo. Nadie conoce. El cambio en tu persona se da de acuerdo a la voluntad que tú pongas en ese cambio. Si pones entusiasmo, si tú pones dedicación, si tú quieres hacer ese cambio, Dios lo va a hacer.
inmediatamente. Pero si no, Dios va a estar empujándote. Recuerda, mi hermano, Dios te va a estar empujando de aquí en adelante. No te va a dejar tranquilo hasta que tú cambies. Dios no quiere que seas un calienta asientos. Dios quiere utilizarte ahora para que cambies. Y tu cambio hará cambiar la nación, hará cambiar el país. Por lo tanto, es importante que nosotros cambiemos para que Dios se manifieste demostrando su poder, su gloria, sus manifestaciones. ¿Cuántos estamos abiertos al cambio? Levante su mano. Si tú haces este compromiso con Dios, una vez más te digo, Dios no te va a dejar tranquilo. Dios va a estar ahí, animándote, dándote fuerzas, guiándote, viendo cómo camines tú diariamente. Porque cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios, Dios nunca te dejará tranquilo hasta cuando camines. Entonces, por lo tanto, hoy es el tiempo de cambiar, de entrar en un verdadero cambio. Hoy, no ayer, hoy. Hoy debes empezar. Hoy debemos empezar todos. Hoy es importante, hoy es importante hoy día, porque la mayoría de los creyentes siempre ha estado esperando, siempre ha estado diciendo, es que mañana voy a cambiar, es que solamente pasa este tiempo de preocupación, yo quiero cambiar, despuésito voy a cambiar. Recuerdo cuando yo estaba en los primeros caminos del Señor, en mi trabajo vieron el cambio. Yo era gerente de una área en Coca-Cola cuando todo el mundo vio que yo cambié. Y todos decían, pero yo cambié porque Dios comenzó a utilizar mi vida en beneficio mío y en beneficio de todos mis trabajadores. Cuando yo comencé a mirar que Dios quería hacer un cambio, era beneficioso para todos los que me rodearon. Y solamente ahí comencé a ver la gloria y el poder que Dios tiene para con todos y cada uno de sus hijos. Por lo tanto, Dios quiere que entiendas claramente que hoy es el día de empezar el cambio. Ahora, claro que existe una diferencia entre temporada y tiempo. El tiempo es la clave que te va a llegar a un crecimiento y a una madurez espiritual en la cual estarás lleno de sabiduría para poder compartir, para poder hacer las cosas, para poder decir las cosas, para poder actuar como Dios nos quiere. Ahora, obviamente que el tiempo significa que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Porque si hay pasado, presente y futuro, hay épocas en las cuales nosotros tenemos que caminar. Hay épocas en las cuales nosotros tenemos que andar. Hay épocas en las cuales andábamos en aquel tiempo. Y la temporada significa que el espacio de varios meses o años, tiempo en el cual se realiza habitualmente algo relacionado a cualquier época. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en nuestra manera de vestir. En el tiempo de verano usamos cosas ligeras. En el tiempo de invierno usamos cosas más abrigadas, porque así estamos acostumbrados. Nosotros vemos el tiempo y a base del tiempo nos vestimos con esa cualidad. Ahora, espiritualmente Dios quiere que aprendas a vestirte de acuerdo al tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios va a permitir que tú desarrolles tu trabajo, que emprendas nuevas cosas, nuevas ideas, nuevas metas en las cuales vas a llegar. Concuerdo material y espiritualmente. Porque no está separada
la palabra de Dios con las cosas espirituales que de las cosas materiales. Y cuando nosotros aprendemos que no hay esta diferencia, Dios se empieza a manifestar enormemente. ¿Cuántos hemos recibido el beneficio de Dios? El beneficio de Dios nosotros recibimos no importando el tiempo, no importando las circunstancias, hasta no importando el estado de nuestro corazón. Porque Dios, en su maravillosa idea de la prosperidad del humano, hace que desborde bendiciones hasta que sobrellabonde. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios está preparándonos a nosotros para un nuevo cambio. Yo recuerdo claramente cómo Dios preparó a José para el cambio. Después de peripecias que pasó, después de muchas penumbras que pasó, después de estar en un pozo, después de ser vendido, Dios estuvo preparándole para el cambio. David, Dios le permitió hacer cosas que nosotros conocemos, pero también le estaba preparando para el cambio. Por lo tanto, nosotros también tenemos como humanos muchas debilidades en las cuales Dios nos está preparando que nos limpiemos para poder acercarnos a Dios. Dios nos está preparando para que nosotros seamos vasos útiles en el compartir la palabra de Dios. El día jueves en la madrugada, Dios me dio una palabra para todo su pueblo, para todos y cada uno de nosotros. Y dice así: pueblo mío, Dios te está metiendo en una nueva temporada, nuevos días, nuevos sucesos, nuevos desafíos, nuevas manifestaciones, nuevos niveles de prosperidad, nuevos caminos que tú no has trazado. Dios está mostrándote el camino hoy. Esa es una profecía que Dios nos está dando. O sea que Dios empieza a que nosotros empecemos a cambiar ahora. Ahora, obviamente que a quien no le gusta nuestro cambio es al enemigo, al diablo. Y el diablo nunca dejará de tener estrategias para hacernos tambalear, para hacernos sucumbir. Eso significa que nosotros tenemos que aprender a que nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios, atentos al mensaje de Dios, atentos a su palabra para no caer en estas tentaciones. Porque la estrategia del diablo siempre estará definida para detenerte en el cambio que tú vas a empezar a hacer. Y el enemigo siempre estará diciéndote y haciéndote acuerdo de lo malo que eres, de lo sucio que eres, de lo que no sirves para nada. Y esa es la gran mentira de Satanás. Porque el Señor Jesús ya murió en la cruz por todas esas debilidades que tú tenías. Por lo tanto, no debemos hacerle caso al diablo. Lamentablemente, muchos todavía le hacemos caso al diablo. Todavía. No importa en el lugar que estás, todavía le estamos haciendo caso al diablo. Miren, el diablo quiere que tú vivas en la lástima del pasado. Que tú vivas en la necesidad del pasado. Que tú vivas en la oración del pasado, que tú lo hacías y que Dios supuestamente no te hacía o no te daba la respuesta. El enemigo buscará todas tus fallas para detener el cambio que te está ordenando el día de hoy. Este cambio que está pidiéndote Dios es para tu beneficio personal, mi hermano.
para tu beneficio personal y para el beneficio de toda tu familia, no tuyo. Porque cuando nosotros empezamos a cambiar, nuestra familia empieza a cambiar. Cuando nosotros comenzamos a dar buenos pasos, nuestra familia empieza a dar buenos pasos. Cuando nosotros damos buen ejemplo, nuestra familia sigue ese buen ejemplo. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos que ya no podemos vivir de las debilidades del pasado. En Romanos 12 dice que las cosas son hechas nuevas, que hay una transformación en nuestra vida. Ahora, ¿cuáles son las claves para entrar en un verdadero cambio? Número 1, debemos aprender a cambiar nuestra actitud. Que todo lo que yo diga, que todo lo que yo haga, que todo lo que yo piense, sea siempre para agradar a Dios y agradar a todos los que me rodean. Si tengo buena actitud en mi trabajo va a prosperar. Y si es posible, me van a subir el sueldo. Si yo tengo una buena actitud con mi familia, con mis hijos van a obedecer. Mi familia va a ver que tengo una buena actitud. Porque la palabra de Dios dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Es cuestión de actitud. Entonces debemos aprender a cambiar nuestra actitud. Número 2, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuántas cosas que estoy haciendo no agradan a Dios? ¿Y cuántas cosas agradan a Dios? Yo te aseguro que el porcentaje es muy elevado a las cosas que no agradan a Dios. Porque son cosas de la atracción del mundo, son cosas de mi beneficio o de mi conveniencia o de mi satisfacción. Todas esas cosas no agradan a Dios. Y lo que agradan a Dios supuestamente en comillas decimos, no, pero es que yo doy todo para mi casa. Yo mantengo mi casa y yo estoy listo en todas las necesidades. Son cosas simples, pero las cosas que no agradan a Dios son mucho más grandes que las que agradan a Dios. Y en tercer lugar, tenemos que hacer todas estas cosas, todas las cosas que agradan a Dios, y el cambio de nuestra actitud debe ser continua, perseverante. Porque si haces algo hoy día y mañana, algo bueno hoy día y mañana no lo haces, no va a servir de nada. Tenemos que ser perseverantes. El ser perseverantes significa que yo tengo constantemente que actuar de la misma manera que agrada a Dios. Cuando nosotros actuamos de esa manera y somos perseverantes, indiscutiblemente que a Dios le llenamos de agrado. Pero ahora vamos a ver claramente 12 actitudes que agradan a Dios. Número 1, a Dios le agrada los labios que dicen verdad. Muchas veces por conveniencia nosotros decimos una mentira y a veces decimos es una mentira chiquitita nomás. Decimos mentiras porque me favorecen, porque la necesito, porque me conviene, y ocultamos la verdad. Pero no nos damos cuenta que a Dios no le podemos engañar. Y de fin al cabo, las mentiras saldrán a verdad. En Proverbios 12, versículo 22 dice claramente, al Señor le repugnan los labios mentirosos, pero le agradan los que dicen verdad. La palabra de Dios es claro.
A Dios le agrada que seamos compasivos y piadosos. Mateo 9:13 dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Cuando nosotros miramos esto, recordemos, ¿somos compasivos? ¿Somos piadosos? ¿O más bien nos alegramos del fracaso de los demás? A veces hasta decimos bien hechito, pero no somos compasivos. No estamos mirando de que Dios en su compasión nos dio toda la salvedad, nos dio libertad para que nosotros actuemos de esa manera. A Dios le agrada que se haga justicia. Miqueas capítulo 6 verso 8 dice: ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Proverbios 21:3: practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. O sea, mi hermano, no es tiempo de sacrificios, mi hermano. Muchos creen que, es que yo me sacrifico. No saben cuánto sacrificio me cuesta mantener mi familia. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ese es un deber que como hijo de Dios tienes que caminar en justicia para proveer a todo en tu casa. No es un sacrificio. En los tiempos pasados hay personas que manifiestan sacrificio flagelándose, caminando descalzos, de rodillas. Y Dios dice claramente: yo no necesito sacrificios, yo necesito que tú seas y actúes en justicia. Por lo tanto, nadie quiere tu sacrificio. Dios quiere que seas justo en todo lo que hagas y en todo lo que digas. A Dios le agrada que tratemos bien a los demás. Traten a los demás como les gustaría que ellos les trataran a ustedes. Qué lindo ejemplo. Lamentablemente, estamos acostumbrados que nosotros actuamos de acuerdo a la apariencia. Si le vemos bien vestidito, si le vemos con un buen carro, son privilegios, son cosas que nosotros queremos hacer. Pero si vemos una persona humilde y todo, hasta queremos pasar por encima. Y Dios no quiere eso. Dios nos mira a nosotros con más o menos dinero, con más o menos posesiones, nos mira de igual manera. Somos para Dios. A Dios le agrada que los hijos obedezcan a sus padres. En la actualidad, lamentablemente, los hijos ya no son tan obedientes. Lamentablemente, mis hermanos. Ahora los hijos están tomando decisiones por sobre los padres. Ahora los hijos hacen lo que les parece. Aunque el papá le diga no te vayas, él se va. Aunque el papá le diga vienes temprano, él llega muy tarde. No hay obediencia. Y la palabra de Dios dice que ustedes los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada a Dios. Y cuando tu hijo es desobediente, no es de tu agrado, ¿no es cierto? No es de nuestro agrado cuando el hijo es desobediente. Porque sabemos que está en desobediencia, que es un pecado, y está en mal camino. A Dios le agrada que seamos transparentes y justos. Una vez más se habla de la justicia. El Señor reprueba las balanzas falsas y aprueba las pesas exactas. Yo diría no solamente en las pesas, no solamente en las condiciones de venta, sino en nuestra propia vida. ¿Qué estoy dando yo sin buscar respuesta? ¿Qué estoy haciendo yo en bien para los demás? ¿Qué estoy haciendo yo para que otra persona sea favorecida?
No lo hacemos. Miramos al mundo, en el mundo que hay egoísmo, en el mundo que hay tristeza, y no lo hacemos. A Dios le agrada la integridad de corazón. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Cuando encuentras en él honradez, rectitud, decencia. Que eso le agrada a Dios. Yo me imagino a Dios verle contento, de alegría, sabiendo que sus hijos están caminando en justicia y en honradez. Cuando son personas que no están tan valientes, sino que están decididas a seguir los caminos del Señor. Una vez más, Dios le agrada que no juzguemos por apariencias. A Dios le agrada las buenas acciones. Cuando tú haces una buena acción, no mires la retribución que vas a tener. Dios nunca te va a pedir eso. Si tú haces una buena acción, debe ser para que la persona sea beneficiada, para que la persona recuerde lo bondadoso que eres delante de Dios, para que sepan que tú tienes bondad, que tú tienes generosidad con todos y cada uno de ellos. A Dios le agrada que tengan fe en Él. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Miren, mis hermanos, sin fe es imposible. No podemos hacer nada si no tenemos fe, si no tenemos la conciencia de que Dios, solo en Dios podremos encontrar las cosas que a Él le agradan. A Dios le agrada que nos arrepintamos de hacer lo malo. Demuestren que su forma de vivir, que se han arrepentido de sus pecados y vuelvan a Dios. Tenemos que aprender a saber que muchas cosas hacemos mal y que tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Arrepiéntete delante de Dios. Todos sabemos que tenemos debilidades. A Dios le agrada que lo busquen por medio de Jesús y su palabra. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por medio de mí. Solo por medio de Jesucristo podemos llegar al Padre. Por último, vamos a hablar un poquito de lo que es la perseverancia. En cada área de nuestra vida y que nosotros nos hemos propuesto algo, la perseverancia nos lleva al éxito. Porque si tú no eres perseverante, no eres constante, las cosas no vas a poder terminar, las cosas no vas a poder darlas por terminado o hecho. Mira, cuando nosotros andamos apegados a la perseverancia, nosotros cumplimos con el proyecto trazado que nosotros hacemos. Y en Mateo, en el capítulo 24, 24, versículo 13 dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Por lo tanto, nosotros perseverando tenemos que mantenernos siempre hasta el fin. La palabra de Dios es clara, dice que nosotros tenemos que ser perseverantes hasta el fin. En Filipenses, en el capítulo 1, verso 6 dice: el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos sabemos que Dios empezó una obra en nosotros? Si nosotros sabemos que Dios empezó la obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, dice su palabra. Pero nosotros tenemos que empezar el cambio. Es como cuando tú quieres cambiar unos muebles en tu casa. Cuando tú quieres cambiar unos muebles en tu casa, es que quieres darle otro estilo, otra fachada, otra vista a tu casa. Por lo tanto, los viejos muebles tienes que botarlos para que haya lugar a los nuevos.
De la misma manera nosotros espiritualmente tenemos que hacer eso. Tenemos que quitarnos de nuestra mente, de nuestro corazón, todas aquellas debilidades, pecados y deficiencias que tenemos para poder ingresar los nuevos valores, la nueva ética, los nuevos principios de Dios fundamentados en su palabra, para que haya un verdadero cambio. Porque no va a haber un verdadero cambio si vos vas a mezclar muebles viejos con muebles nuevos. Entonces, si tú quieres cambiar, tienes que aprender a despojarte totalmente de todas aquellas cosas que no te han permitido vivir bien. El plan de Dios consiste en transformar tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Como dice el apóstol Pablo, me gustan mucho las exhortaciones del apóstol Pablo, su vivencia me gusta. Filipenses 3, capítulo 12 dice: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó. En otras palabras, el apóstol Pablo dice: todavía tengo debilidades. Todavía tengo cosas de dejar a un lado. Todavía tengo cosas que tengo que volver a empezar. Porque Dios quiere perfeccionarse. Porque Dios quiere ser el protagonista en mi vida. Dios quiere que nosotros alcancemos la estatura y la madurez de llegar a Cristo Jesús. Pero para eso tenemos que aprender a no desviar la mirada de Cristo Jesús. Cuando tú estás concentrado en mirar a Cristo Jesús, a ese galardón, tú no te vas a perder del camino. El día que quites la mirada de Cristo, te perderás en el camino. El día que quites la mirada de Cristo, sucumbirás. No pierdas la mirada de Cristo. Él quiere enseñarte el camino, Él quiere enseñarte la verdad. Él quiere enseñarte a que cambies y tengas una nueva vida. Por lo tanto, hoy es el tiempo de solucionar todos nuestros problemas, nuestras dificultades y empezar un nuevo cambio en nuestra vida. Dios quiere que aprendamos a vivir cambiados. No te rebeles contra Dios, mi hermano. No te lo rebeles. Dios está esperando que tú des el primer paso. Si tú no das el primer paso, Dios no te va a exigir que des ese paso. Pero el día en que tú des el primer paso, Dios te dará la mano para que continúes en ese camino. Y como les decía en el principio, Dios quiere el cambio para que empecemos a mirar verdaderos milagros de nuestra vida. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos partícipes de las cosas extraordinarias que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dios quiere que nadie se salve. Dios quiere que todo el mundo se salve. El enemigo quiere que nadie se salve. Dios quiere que todos nos cambiemos. A mí me gusta mucho el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual yo pensaba y decía: Señor, ¿cómo debe haber sido esa vida tan unida? Esa vida tan hermosa de convivir en armonía, de convivir en unidad, compartiendo los unos a otros las cosas que Dios nos ha dado. Y miren lo que dice en Hechos capítulo 1 versos 14. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Todos en un mismo espíritu.
Por eso que digo que a mí me gusta ese libro de los Hechos. Porque todos compartían, cuando decían vamos a orar por la enfermedad del hermano, ahí estaban todos orando por los hermanos. Cuando decían miren hay una necesidad de tal cosa, vamos a animarle al hermano, vamos a darle ideas, todos estaban unidos para hacer un solo bloque. Por lo tanto, esa es la unidad que Dios quiere para nuestra iglesia, mis hermanos. Que todos seamos compasivos, que todos miremos, que todos nos ayudemos unos a otros, que nos demos la mano, que nos levantemos. Eso es lo que anhela Dios, eso es lo que quiere Dios. La unidad en su iglesia. Hechos 2:42 lo confirma y dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el compartimiento del pan y las oraciones. No solamente compartían el pan, mis hermanos, compartían también sus necesidades, compartían también sus alegrías, sus gozos, sus triunfos, sus derrotas. Ahí estaban todos. Animarle al caído, a gozarse con el que tuvo éxito. Porque eso es lo que Dios quiere. Quiere una unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos estamos dispuestos a vivir en unidad? Por lo tanto, mis hermanos, debemos aprender a vivir en constancia, en perseverancia, haciendo las cosas que agradan a Dios. Anímate a vivir perseverando en todas las cosas que tienes en tus manos. Ahora yo pregunto, ¿qué has hecho con todas las cosas que Dios te ha dado? Dios nos ha dado muchas cosas para que las disfrutemos, pero también para que le compartamos. Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia, nos ha dado discernimiento, nos ha dado sabiduría para poder compartir con los demás. No solamente las cosas económicas, tenemos que aprender a compartir. Yo recuerdo en la escuela dominical, cómo se les enseña a los niños a compartir lo que ellos reciben para que tengan un corazón bondadoso, un corazón generoso. Así es lo que nosotros debemos hacer, cada uno, para poder compartir con los demás. No te desanimes si es que no has tenido resultados, mi hermano. Dios quiere empezar un cambio en ti. No mires al de al lado, no mires a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos, no. Empieza el cambio tú. Empieza a cambiar tú, mi hermano. Porque cuando tú empieces a cambiar, la bendición de Dios llegará para todos y cada uno de tu familia y de tu iglesia. Si este es un compromiso que hacemos delante de Dios, atrévete a cambiar. No oigas las cosas del enemigo. No quites la mirada de Jesús, no quites la mirada de Jesús mirando el mundo y a sus condiciones. Eso te va a retardar el cambio. Mírale a Cristo resucitado, que Él te dará bendición para cambiar. Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, para la prosperidad de tu vida y la prosperidad de tu familia. Gracias te damos, Señor. Pongámonos de pies, por favor, y vamos a orarle al Señor. Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este nuevo mover que has puesto en esta tu iglesia. Señor, te damos gracias porque vamos a emprender un verdadero cambio. Obedientes a tu palabra, Señor, vamos a buscar agradarte solo a ti. Perseverando, Señor, en tu palabra, en tu oración, para que, Señor, las bendiciones que tú tienes
para cada uno de nosotros sean abundantes, mi Dios. Señor, pongo delante de ti mi vida, mi pasado oscuro, triste. Sé que tú te llevaste en el Calvario, pero ahora, Señor, renueva mis fuerzas, enséñame el camino, guíame para llegar al verdadero cambio que tú quieres, a ese cambio que transformará nuestras vidas y traerá a unidad a esta tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén.